Amados pastores CCI, bienvenidos a una mentoría más. Este es un esfuerzo que a mí en lo particular me agrada mucho hacer para ustedes porque es inversión en sus vidas y en sus ministerios. Y hoy nuestro tema, un tema absolutamente pertinente con lo que estamos viviendo en esta pandemia del COVID-19. Nuestro tema de mentoría en esta ocasión entonces es: al salir de la cuarentena, los 4 temores pastorales. Reitero ese título: al salir de la cuarentena, los 4 temores pastorales. Creo que ya estamos sintiendo que las cosas no van a ser absolutamente como las dejamos antes de la cuarentena. En estos 4 meses y medio que llevamos de cuarentena, el panorama ha cambiado, las circunstancias son completamente diferentes. Y creo que se llevarán menudo susto aquellos pastores que crean que todo se resuelve con abrir las puertas de la iglesia y que eso será como el switch que enciende la luz en una estancia, que con solo tocar el switch el asunto se resuelve. Amados pastores, quisiera decirles yo que solo con abrir las puertas de la iglesia con eso bastará, pero no es cierto. Y ya están pastores hablándome, escribiéndome, pidiéndome consejo sobre esto que estoy llamando los 4 temores pastorales, ahora que ya comienza a verse pues en el horizonte que no estamos muy lejos de salir de cuarentena. ¿Cuáles temores pastorales son estos? El primero de ellos: encontrar una iglesia descapitalizada. Es decir, una iglesia sin los suficientes recursos financieros para darle continuidad a todo lo que estaban haciendo previo a la pandemia. Una iglesia descapitalizada. Creo yo, amados pastores, que los ajustes presupuestarios que sugerí desde el mes de marzo que entramos en cuarentena debieron ser una preparación. Los pastores que tomaron en serio este consejo se reunieron con su gabinete de financistas, de contadores, etcétera, para poder observar de su presupuesto que ya no merecía como gasto, digamos, ser incluido, a actividades que tendrían que ser recortadas, ajustes que tendrían que haberse hecho. Los que siguieron este consejo con toda seriedad hoy están en una mejor situación, porque pudieron pasar la transición de la cuarentena, yo diría, aceptablemente bien. Si bien es cierto, hemos tenido que, como diríamos, socarnos la faja, pero vamos, que el Señor ha sido fiel, y cuando el mayordomo es fiel también, allí no tiene por qué no resolverse la situación. Así es que desde marzo vengo yo con este pregón de hacer ajustes presupuestarios, no solo por la cuarentena misma y por no poder tener iglesia presencial, sino también por lo que vendría después. Ahora, algo que debe ser importante para ustedes comprender es esto. Una iglesia descapitalizada habla de la necesidad de reorganizar la congregación. Mire cómo se lo estoy poniendo. Mire cómo se lo estoy definiendo. Una iglesia descapitalizada habla de la necesidad de reorganizar la congregación. No podemos seguir funcionando como estábamos antes. Incluso hay actividades y hay formas de hacer iglesia que ya, salidos de la cuarentena, no va a valer tanto la pena tratar de estimularlas, y hay otras que sí. Que tuvieron un sentido práctico. Por ejemplo, las iglesias que tienen grupos en hogares, eso mantuvo viva la llama en medio de la congregación. Pero quiero insistir: no tener recursos suficientes no es para que lo tomemos solamente a lo trágico, y que pensemos que quizá Dios no nos está respaldando. El tema más bien es ajustarnos a la nueva realidad, y eso involucra definitivamente, sí,
reorganizar la congregación en vista de esa nueva realidad. Y miren que nada de esto que les digo es nuevo. Encuentro yo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versos 1 al 3, que se creó una situación compleja en la iglesia. Comenzaron a surgir malestares, los recursos no parecía que estaban ajustando para atender bien, sobre todo a los más carenciados, y eso llevó a los apóstoles a una acción de reorganizar ciertos aspectos administrativos de la iglesia naciente en ese tiempo. Leo el pasaje para ustedes. Dice Hechos 6, versos 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Yo subrayo esa frase, hubo murmuración. Cuando la iglesia no está bien organizada, cuando se están creando o se han permitido ciertos vacíos, lo vamos a saber por la misma gente. La gente va a comenzar a hablar, va a comenzar a murmurar, va a comenzar a quejarse entre ellos, y esto es porque hay algo que hay que afrontar, hay algo que hay que evaluar, hay algo que hay que resolver. Así es que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas. Yo también destaco esta palabra, desatención. La cuarentena nos obligó a atender de otra manera a las congregaciones. Yo he insistido, y ustedes saben que soy en nuestro país precursor de esa dinámica de los grupos en hogares llamados células en mi juventud, y todas las iglesias donde he participado como pastor han tenido ese gran distintivo. Se organizan a través de grupos celulares, hoy les llamamos grupos CCI en hogares. Pero es una realidad que cuando volvamos de la cuarentena, habrán situaciones que vamos a hallar que están desatendidas. Y vamos a tener a correr a ver cómo respondemos, cómo solucionamos, cómo organizamos para precisamente corregir esa desatención. Así es que se quejaron porque eran desatendidas las viudas de ellos en la distribución diaria. Me estaba diciendo el pastor Solórzano, mira, obispo, me refiero a CCI Tegucigalpa, obispo, cuando salgamos de la cuarentena, y una vez que nos entreguen las áreas que hemos prestado a las autoridades de salud para atender a los que van con síntomas de COVID, que es la primera fase de atención, después que se concluya esa actividad de centro de triaje aquí en nuestra iglesia, voy a abrir, me dice, esa misma área de la iglesia para que los hermanos lleven cosas a vender, para que puedan ellos ayudarse en sus economías, porque obispo me dice, habrá gente que va, después de la cuarentena, estará sin empleo. Y vamos a dar cursos cortos sobre distintas formas de emprendimiento para que la gente exponga sus negocios, y vamos a poner, me dice, una especie de bazar donde la gente llegue con sus cosas que quiera vender para generarse economías, pero no para la iglesia esos dineros, sino para los mismos feligreses. Es una especie de bazar, digamos, donde la gente vende sus cosas, y no solo cosas que fabriquen o que confeccionen, cosas que no están usando en casa, que ya no tienen utilidad para ellos, pero que pueden venderlas y por ese medio obtener algún dinero. Eso es la versión contemporánea de lo que estoy leyendo. Eran desatendidas en la distribución diaria, había necesidad. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Me gusta cuando los pastores quieren ser pastores. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto le da una bofetada al pastor que se las da de muy negociante, ¿no? Buscad, sigue diciendo, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Atención, ahí está la acción de reorganizar, a quienes encarguemos este trabajo.
La frase "a quienes encarguemos este trabajo" abre la puerta a un proceso de reestructuración. Allí se puede decir que se creó un nuevo modelo y un nuevo nivel de liderazgo en los diáconos. Ahí es donde surge el diaconado o la diaconía en las iglesias. ¿Qué es lo que pasó? Había necesidad, habían carencias, había gente que no estaba siendo bien atendida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver cómo se organiza la iglesia alrededor de la necesidad para entonces suplir esa necesidad. Eso para responder al primer temor de esos 4 temores pastorales al salir de la cuarentena, encontrar la iglesia descapitalizada. Insisto, una iglesia descapitalizada financieramente solo habla de la necesidad de reorganizar esa congregación. Segundo temor pastoral, una vez salidos de la cuarentena, encontrar una feligresía diezmada. ¿Qué quiero decir con el uso del término? Una evidente reducción en términos de asistencia a la iglesia. Una membresía, una feligresía diezmada. ¿De qué resultará esto de ver grupos no tan numerosos como estaban antes de la cuarentena? Básicamente esto va a ser resultado de 2 situaciones, de 2 fenómenos, diría yo. Uno es gente que se acostumbró demasiado a ver la iglesia por la televisión o por el dispositivo digital. Claro, no tiene que salir, no tiene que gastar gasolina, no tiene que cambiarse de ropa, no tiene que arreglar a sus chiquitos para llevarlos. Entonces se acostumbró tanto que va a haber mucho creyente demasiado apegado a seguir viendo la iglesia a través de dispositivos de la televisión y de cualquier otra plataforma que se haya utilizado. Y el otro causal de una feligresía diezmada ya a la hora de hacer iglesia de manera presencial es básicamente gente que todavía va a estar con el temorcito del contagio y que van a querer esperar todavía un poco antes de visitar la iglesia de manera presencial. Me lo estaba diciendo así el pastor Carlos Mejía. A él yo le aconsejé esperar todavía un tiempo más. Cuando ya estaba en España listo todo para reiniciar, yo le dije, te doy un consejo. Aguarda un mes más y comienza a inicios del mes de julio. Eso fue un poco más de como un mes y medio atrás de esa fecha de julio. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, me hizo caso al consejo, aguardó y aún con ese compás de espera que le sugerí, ya cuando abrió presencialmente y comenzó a comunicarse con los hermanos que ya estaban próximos a iniciar de nuevo en la iglesia de manera presencial, me dice, pastor, tal y tal proporción del 100% de nuestros feligreses me dijeron, muchas gracias pastor por la información, porque los llamamos a todos, me dice por teléfono, y me dijeron, muchas gracias pastor por la información, bendito sea el Señor, pero nosotros preferimos por seguridad aguardar todavía un poco más. Bueno, entonces, entre que algunos se acostumbraron demasiado a ver la iglesia a través de medios digitales, y entonces va a costar sacarlos de ese estado de confort y llevarlos de nuevo a la iglesia, a la congregación, y los que todavía van a estar un poquitito alarmados y con temor al contagio y que van a preferir esperar quién sabe cuántas semanas, sino que más, eso entonces va a dar como resultado que al abrir las puertas va a haber menos gente de la que había antes de la cuarentena. Por eso les decía antes, no creamos que abrir las puertas de la iglesia lo va a resolver todo. Definitivamente no. Vamos a encontrar otras condiciones y yo creo que ya hay pastores que lo están percibiendo así.
Mi consejo será el que le di al pastor Carlos Mejía de CCI Madrid. Lo mejor es esperar lo más posible para reuniones presenciales en la iglesia. Mi consejo, pastores, no salgan corriendo a abrir las puertas. Si todavía hay alarmas entre la población, si todavía hay pasos para adelante, pasos hacia atrás en las fases de reactivación de la vida en sociedad, creo que hay que esperar lo más que sea posible. De hecho, iglesias muy influyentes, iglesias multitudinarias en los Estados Unidos, ya tomaron la decisión, muchas de ellas, de aguardar hasta el año 2021, hasta inicios del próximo año, para aperturar de nuevo con toda normalidad sus iglesias. Vamos, no me atrevo a decir que hagan esto, pero sí el consejo sigue siendo este. Lo mejor es esperar lo más posible para reuniones presenciales en la iglesia, pero también quiero animarlos. Miren esta escritura maravillosa. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 31 y 34. Miren lo que dice. Porque saldrá de Jerusalén remanente. Yo abrazo esa frase. Saldrá de Jerusalén remanente. ¿Qué significa? Que Dios siempre se encarga de levantar pueblo para Él. Saldrá de Jerusalén remanente. Y sigue diciendo el texto, y del monte de Sión los que se salven. Lo hemos leído en el libro de los Hechos, que Dios añadía a la iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Dios los añadía. Y es lo que estamos leyendo aquí. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. ¿Quién va a hacer eso? Sigue diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pastor, no eres tú, no soy yo. Pasemos esta transición llenos de fe. Si bien es cierto, van a pasar estas cosas que les estoy de alguna manera dibujando, pero también cierto es que Dios siempre tiene remanente y que Dios siempre hará surgir y traerá a aquellos que se salven. Él en su celo por su misma obra, Él lo hará. Y el verso 34 añade, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Tú eres ese David. Y esta ciudad que Él va a amparar es tu ciudad, es tu país, es mi ciudad, es mi país. Y nosotros de alguna manera personificamos a ese siervo David por el cual Dios va a hacer esto. Así es que amen este texto, proclamen esta escritura, enseñen a sus líderes esta escritura, que habrá remanente y habrá gente que Dios traerá, que son las almas que también hemos estado ganando para el reino de Dios. Tercer temor pastoral, una vez vueltos de esta cuarentena, encontrarse sin mensaje pertinente. Ya me estoy inquietando viendo en las redes sociales a pastores de distintas agrupaciones denominacionales y concilios, y sinceramente, en vista de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo, algunos de ellos están hablando de platillos voladores. ¿Qué quiero decir con esta expresión? Que su mensaje no está siendo una respuesta realmente a lo que la gente siente, a lo que la gente está viviendo en esta temporada. Esta es la era del COVID-19 y entraremos a esa era post-COVID-19. Y nuestro mensaje tiene que ser pertinente. Quizá alguien me dirá en respuesta, pero hay que predicar todo el consejo de Dios. Sí, pero ese consejo de Dios no significa que no deba ser contextualizado. Si hay alguien que nos dio muestras evidentes y verdadera cátedra de cómo contextualizar el mensaje vigente de Dios para esa época, fue Jesucristo. Él enseñaba en parábolas, Él se valía de lo que la gente vivía, de lo que la gente pensaba, de lo que la gente hacía, de la cultura de ese tiempo,
Y entonces, contextualizado así, él predicaba el consejo de Dios. Pero hay pastores que no está todavía su mensaje, digamos que contextualizado a lo que estamos viviendo. Esto debe llamarnos, pastores, urgentemente a una seria actualización pastoral post-COVID. Mire cómo la estoy llamando. Esto llama urgentemente a una seria actualización pastoral post-COVID, porque la vida después del COVID será muy diferente. Y también nos llama a una búsqueda urgente de palabra fresca de Dios, palabra fresca, palabra pertinente para el momento presente. Suelo decir a nuestros feligreses que Dios no nos alimenta con comida recalentada. Así es que si tú crees que lo vas a resolver yendo a buscar tu vieja libreta de notas para ver qué mensajes te encuentras para poder animar y fortalecer al pueblo de Dios, te invito a que busques comida fresca, a que busques mensajes de hoy, basado en lo que la gente siente, basado en lo que a la gente le angustia, a lo que a la gente le preocupa, basado en la flaqueza de la gente hoy día. Entonces hay promesas y hay palabra de Dios en ese contexto de la vida. Y mire, una franca palabra sobre esto que les hablo nos la da precisamente Pedro en los Evangelios. En Juan capítulo 6, versos 68 y 69, dice así: le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Miren qué lindo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En una rueda de presbíteros CCI meses atrás, uno de los pastores aconsejó que debiéramos nosotros de trabajar bien el tema de los millennials y de la última, esta generación, para que podamos comprender a la gente y podamos, en cuanto esta persona terminó de hablar, le dije, ¿saben qué? Busquemos lo que Dios tiene para decir en el día presente. Aunque nosotros seamos personas que ya no pertenecemos quizá a esas generaciones últimas, con sus propias paradigmas, con sus propios patrones de pensamiento, con su propia cultura, con su propio entendimiento de la vida, aunque nosotros no logremos entenderlos, si recibimos una palabra de Dios para esa generación, aunque nosotros seamos unos viejos que ya pensamos de otro modo en lo personal, que tengamos otras costumbres, otros gustos, etc. Pero si recibimos una palabra de Dios pertinente para la generación actual, con eso basta y sobra. Mire lo que está diciendo Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú. No es nadie, nadie más. Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el verso 69 añade, y nosotros hemos creído. Y añade otra palabra, y conocemos. Me gusta eso, es poderoso. Nosotros hemos creído y conocemos. Cuando la fe se le añade el conocimiento, creímos y conocemos. ¿Qué es lo que necesitamos conocer? Tú dirás, bueno, la teología, las doctrinas, sí, pero necesitamos conocer qué palabra es para esta temporada. Jesús se pasó 3 años tratando de enseñarles a ellos qué palabra sería para esa temporada una vez que Él ascendiera de nuevo a su gloria. Y Pedro parece comprenderlo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, número 1, y 2, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esta palabra sirva, pastor, para inspirarte a buscar un mensaje pertinente al hoy, a la necesidad de hoy, y esa palabra, ¿quién la tiene? Cristo Jesús. Él te la puede entregar definitivamente, sí. Y número 4, con lo que cierro, otra palabra también, otro temor pastoral una vez al salir de la cuarentena es encontrarse en fatiga ministerial.
Es obvio que la cuarentena significó más trabajo y tuvimos que hacer muchas cosas que ni siquiera estábamos acostumbrados y sabíamos cómo hacerlas bien, como es traer la iglesia a los medios digitales, montarlos en plataformas, en redes sociales, etcétera, etcétera, pero eso ha traído fatiga a muchos pastores, porque el trabajo se multiplicó, porque fue un trabajo que nos obligó a hacerlo todo de otra manera, mientras las puertas de las iglesias han estado cerradas. Y eso significa fatiga ministerial. Ya tenemos pastores con lo que se llama en inglés burnout. Ya tenemos pastores con burnout, es decir, pastores que están quemados, consumidos, que están casi buscando un escape a tanta presión. Esa es una experiencia de burnout, una experiencia de estar quemado, consumido. Y se va a agravar ese burnout al volver al ministerio presencial, porque nos va a significar otra clase de transición, otra clase de presiones, otra clase de dificultades a enfrentar. Cuando un pastor, cuando un siervo de Dios, hombre o mujer, entra en esa etapa de estar quemándose, de sentirse consumido, sin fuerzas, todas sus percepciones cambian. La persona se vuelve negativa, ese pastor mira más lo malo, lo que no se puede, las dificultades, las debilidades, y se va adueñando de esta persona un enfoque absolutamente negativo, y puede ser este enfoque derrotista al final y hasta enfermizo si se quiere. Miren, hay un texto que retrata muy bien la experiencia de burnout en un pastor, digámoslo así, en un hombre de Dios. Primer libro de Reyes 19, versos 14 al 16. Leo para ustedes. Respondió, es el profeta Elías que está en burnout, está quemado, ha querido hasta morirse en esa experiencia. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, dice él, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Note, se está enfocando en lo que la gente no está haciendo. Se está enfocando en lo que la gente está haciendo mal. Se está enfocando en la debilidad de la gente, en el pecado de la gente, en la falta de lealtad de la gente, en la falta de fidelidad de la gente. Dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. Noten, y mire que está diciendo que es en un celo de Dios que está viendo eso. Ahí está un poco el engaño, pastores. Que estos pastores que se dejan invadir por un enfoque negativo, derrotista, creen que es celo de Dios. Y no se dan cuenta que es enfermedad anímica, es enfermedad mental, es enfermedad espiritual, es enfermedad en su fe. Y mire cómo se está enfocando en ese supuesto vivo celo, en lo que la gente, en que la gente ha dejado el pacto, que la gente ya no es tan fiel como era antes, pastor, ahora la gente no es comprometida, en que se han derribado los altares. Es un enfoque completamente negativo. Ya la gente no quiere alabar al Señor, pastor. Han derribado los altares. Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Enfoque totalmente derrotista. ¿Y por qué? Está viviendo un burnout. Está consumido, está quemado, no tiene fuerzas, ha perdido la visión, ha perdido la vitalidad y se ha apoderado de él un enfoque absolutamente derrotista. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Es decir, estoy solo. La gente no me comprende, la gente no me apoya, la gente no me ayuda, la gente me critica. Es un enfoque basado en experiencia de estar consumido espiritualmente. Verso 15, y le dijo Jehová, un pastor que está debilitado por tanto estrés, tanta tensión, tanta transición que hemos tenido que vivir, necesita oír a Dios, no oírse a sí mismo.
Si tú te dedicas a oír tus dolores, a oír tus quejas, a oír tus quebrantos, a oír tus prejuicios, a oír tus debilidades, a oír tus miedos, no solo tú te vas a extraviar también a la congregación. Mire lo que comenzamos a leer en este verso 15. Y le dijo Jehová, ¿y qué Dios le habló? Ve, vuélvete por tu camino. Eso es y debe ser revelador. Ve y vuelve por tu camino. O sea, avanza, pero avanza en el mismo camino que traes. Deja de pensar en otras cosas. Ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Por el desierto de Damasco. Se quería morir en el desierto, caminó varios días en el desierto, se sentó junto a un árbol enebro y quería morirse, le reclamó a Dios, reclamó por su historia, por su situación. Dios tuvo que mandar un ángel para confortarlo, para cuidarlo, alimentarlo, etc. Y mire lo que Dios le está diciendo, que vuelva por su camino, por ese mismo desierto de Damasco. Y me gusta esa frase, y llegarás. Y llegarás. Y llegarás, ¿y qué va a pasar? Mire cómo Dios lo urge a tomar decisiones. Ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Está quemado, está consumido, es un burnout. Y le dice, tenés que tomar decisiones. Y las decisiones que son, reorganizar todo el cuadro, reorganizar todo el escenario. Hay reyes que hay que votar y hay reyes que hay que ungir. Uno sobre Siria y otro sobre Israel, que son los dos grandes escenarios en esa temporada. Y no solo eso, tiene que ya ir formando a su sustituto, porque eso de haber perdido las fuerzas indica también que nadie es de acero y tampoco somos en esta vida terrenal, no somos eternos, tenemos límite. Entonces necesitamos estar acompañados por aquellos que en el momento oportuno van a tomar la estafeta y darle continuidad a nuestro ministerio. Entonces vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, esta palabra nos muestra que la fatiga no es una invitación a que nos arrinconemos a sufrir, a que ya no querramos estar haciendo ministerio, que nos enfermemos en cuerpo y alma, sino que organicemos el futuro de nuestro escenario de ministerio, que organicemos el futuro de nuestra iglesia. Entonces, amados pastores, nuestro tema muy importante, compártanlo con otros. En esta mentoría ha sido titulado Al salir de la cuarentena, los 4 temores pastorales. Los hemos enfocado y les hemos dado respuesta a Biblia abierta. Temores que son: 1, encontrar una iglesia descapitalizada; 2, encontrar una iglesia diezmada; 3, encontrarse sin un mensaje pertinente; y 4, encontrarse en fatiga ministerial. Pastores, que estas respuestas les ayuden, les conforten, les den fuerza espiritual, pero también ideas sobre cómo manejar su situación al presente. Que Dios les bendiga. Y si Dios me da oportunidad, hasta la próxima mentoría.